hablaremos un poquito sobre el registro de la información en la entrevista psicológica. Como ya hemos platicado, el registro de los datos y la información que nuestro consultante o el entrevistado nos estará compartiendo es una herramienta importante que nos permitirá mantenernos apegados a la congruencia con la objetividad, es decir, que nosotros vamos a trabajar justamente con los datos y la información que el consultante nos está compartiendo. Esto es importante, este registro es importante porque nos va a permitir ya posteriormente, después de la entrevista, analizar, ordenar, planificar con posteridad toda esa información que ya hemos recibido y además evitar el olvido de lo relevante, porque como habíamos platicado en otras oportunidades, cuando nos confiamos en nuestra memoria, muchas cosas pueden pasar. Entonces, vamos a hablar de tres tipos de registros que se pueden dar dentro del contexto de la entrevista clínica, que no necesariamente son los únicos, pero normalmente son los más utilizados, son los más comunes y pueden llegar a ser los más útiles. Cada uno de estos tiene una serie de ventajas y desventajas y dependerá mucho de nuestro objetivo y de nuestro estilo con el que nos sintamos más cómodos y también muchas veces de nuestra experiencia. Las primeras eran las notas escritas, que las tomaremos como notas escritas a mano, es decir, con lápiz y papel. Dentro de las ventajas que tenemos en las notas escritas, podemos platicar sobre la inmediatez en el registro. Es decir, que mientras el consultante nos está compartiendo eh, la información, nosotros podemos ir anotando automáticamente las ideas y los datos. Además de eso, podríamos decir que cumple una función complementaria, porque la mayoría de nosotros pues ya tenemos una automatización, o sea, ya podemos tomar notas mientras tenemos contacto visual con la otra persona o lo vamos turnando y entonces eso nos permite que no nos distraigamos demasiado al momento de escribir. Además de eso, eh, los datos que nosotros vayamos anotando nos parecerán relevantes por alguna u otra situación o las notas que vayamos haciendo. Entonces, ese resumen que nosotros hemos escrito a mano normalmente ya contiene un análisis en sí, que nos permitirá posteriormente pues ya organizar nuestra información. Y por último, una ventaja también es que permite una posición colaborativa y abierta, porque nosotros podemos trabajar con la información relativamente a la vista del consultante. Dentro de las desventajas podríamos hablar de una posibilidad de distracción si nosotros no tenemos mucha costumbre o mucha práctica de poder escribir mientras prestamos atención. Esto normalmente se palia con mucha práctica. A veces también una de las desventajas es que no es posible anotarlo todo. Hay consultantes que hablan muy rápido o mientras nos estamos distrayendo en las notas se nos puede escapar alguna comunicación no verbal del consultante. Las notas también pueden estar sesgadas y ser subjetivas por el contexto en el que nosotros nos encontremos al momento de tomar esas notas. Puede ser que estemos cansados, puede ser que estemos distraídos, puede ser que nos hayamos concentrado en un dato específico que nos haya compartido el consultante. Y la última desventaja que les quisiera compartir es que el consultante puede reaccionar de distintas maneras al momento de nosotros tomar notas. Puede sentirse analizado o puede sentirse vulnerable al momento en que nosotros estemos anotando lo que él nos comparte. Las herramientas tecnológicas las vamos a tomar como las computadoras, las laptops, las tablets, etcétera, que también nos van a servir para tomar notas escritas, pero en este caso podría ser a nivel de teclearlas, digamos. Dentro de las ventajas es que facilita la organización de las notas. Nosotros en una computadora podemos ir cambiando el lugar, incluso el formato del texto que nos permitiera la posterior evaluación y análisis. Además de eso, disminuye el tiempo de registro posterior porque ya no tenemos que pasar en limpio, digamos, nuestras notas escritas, sino ya estarán en una computadora que nos permitirá hacer un informe o lo que necesitemos hacer posteriormente. Las desventajas es que disminuye la posibilidad de contacto visual porque aunque muchas personas poseen la habilidad de teclear mientras prestan atención, la mayoría de nosotros pues sí nos facilita más las notas escritas por nuestra instrucción académica, ¿verdad? El teclear, el buscar la tecla correcta puede hacer que nos distraigamos o también el manejo de otras herramientas como el mouse. Y por último, puede suponer una barrera física por la infraestructura que esto requiere. Es decir, que una computadora normalmente pues tiene una pantalla que puede estar como bloqueando el contacto visual con nuestro interlocutor. Las grabaciones audiovisuales, por último, son el método más fácil para no perturbar la interacción porque no estaremos nosotros digamos, concentrados en anotar nada, sino estaremos más bien enfocados solamente en el consultante porque todo se estará grabando de alguna forma.
Podemos no solamente abarcar el registro de la información verbal, pero también de la comunicación no verbal, de la forma en que se mueve, que nos mira, que habla, que sube o baja su tono de voz el consultante, y que utiliza el lenguaje no verbal para comunicarnos sus ideas. Por último, hablaremos de que las grabaciones audiovisuales permiten una evaluación posterior de ambos actores, es decir, no solamente podemos analizar y evaluar eh, la forma en que se comportó nuestro consultante o el entrevistado, sino también podemos nosotros evaluarnos a nosotros mismos con respecto a nuestro desempeño en la entrevista. Y por último, hablaremos de las desventajas de las grabaciones audiovisuales. En realidad tienen un mayor coste económico porque tenemos que tener pues una grabadora, una cámara, etcétera. Además, debemos tener mucho más tiempo para invertir en el posterior análisis, es decir, no tendremos notas escritas, tendremos que volver a ver todo el video, que digamos la entrevista duró una hora, tendremos que volver a ver el video de una hora mientras vamos haciendo las notas y el análisis posterior. Y por último, una de las desventajas podría ser que al saberse grabados o registrados de alguna forma audiovisual, tanto el consultante como nosotros podemos presentar reactividad y cambiar nuestro comportamiento durante la hora de la entrevista. Y esto pues puede impactar al momento de recabar la información. Debo agregar, y esto se platica sobre todo en temas de confidencialidad, que el consultante debe estar enterado y debe haber dado su consentimiento, en este caso, al momento de realizar una grabación audiovisual. Debe conocer que nos va a servir para el análisis y que en la mayoría de oportunidades, luego de ese análisis, se borrará esa información.